a todos. A continuación presentaremos Muerte en el Priorato por Toti Martínez de Lecea, narrada por su servidora Rosa Marte como trabajo de lectura del tercero D de la ESO, en el ámbito de comunicación, curso 2024-2025. Toti Martínez de Lecea es una escritora española nacida en Vitoria, en el País Vasco, en el año de 1952. Es una autora que ha destacado principalmente por su obra en los géneros de novela histórica, literatura juvenil e infantil, aunque también ha incursionado en el ensayo y en los relatos. La autora escribe principalmente en la contemporaneidad, en un contexto literario en el que la novela histórica y la literatura juvenil e infantil tienen una gran presencia. En concreto, Muerte en el Priorato, en el año 2005. Esta fue escrita en el siglo XXI, en una época literaria marcada por el interés por la revisión y la revalorización de los géneros clásicos como la novela histórica, con énfasis en la búsqueda de nuevos enfoques y en el tratamiento de temas universales como el misterio, la aventura en el contexto medieval. Entre los géneros literarios que cultivó, tenemos la novela histórica, ya que la autora se ha especializado en la novela histórica, particularmente centrada en la Edad Media y en la historia del País Vasco y Navarra. Sus obras exploran no solo eventos históricos relevantes, sino también el contexto social y cultural de las épocas en las que se desarrollan, como en las obras La calle de la Judería, Las Torres de Sancho, El verdugo de Dios. Por otra parte, tenemos a la literatura juvenil. Toti Martínez de Lecea ha escrito una serie de libros dirigidos a un público juvenil con elementos de aventura y misterio, tales como La hija de la luna y El mensajero del rey. Estas novelas también exploran valores de descubrimiento personal y desarrollo moral. Tenemos también la literatura infantil. En este ámbito, Toti Martínez de Lecea creó la serie Nur, que consta de 17 títulos. Los libros están dirigidos a niños de 7 a 11 años, con un enfoque educativo y cultural utilizando la curiosidad de la protagonista, Nur, para enseñar a los niños sobre diferentes aspectos de la historia y la cultura. Entre los ensayos y relatos, además de la ficción, Martínez de Lecea también ha incursionado recopilando leyendas y mitos del País Vasco en obras como Leyendas de Euska, Herria o estudiando fenómenos sociales como la brujería de brujas. Entre otros datos relevantes, Toti Martínez de Lecea tiene en su temática una obra que se centra en la revisión histórica y cultural de diferentes épocas, en especial de la Edad Media. Su enfoque es principalmente regionalista, poniendo un gran énfasis en los aspectos históricos y culturales del País Vasco y Navarra. Su estilo literario, la autora utiliza un estilo narrativo detallado y rico en contextos históricos, lo que permite no solo contar historias de ficción, sino también introducir al lector en diferentes épocas y situaciones de forma profunda y enriquecedora. Su enfoque en la ambientación y el contexto histórico es uno de los aspectos que más caracteriza su obra. A lo largo de su carrera, Toti Martínez de Lecea ha sido muy reconocida en el ámbito literario, con una amplia trayectoria y una producción que abarca diversas generaciones de lectores. Su obra ha sido bien recibida por críticos y lectores por su rigor histórico y su capacidad para conectar con el público joven. En resumen, Toti Martínez de Lecea es una autora destacada en la novela histórica y la literatura juvenil e infantil, con un enfoque, como ya lo hemos dicho, en el País Vasco y Navarra, cuyas obras exploran temas históricos, culturales y sociales, así como valores educativos. Iker,
un adolescente aficionado a la tecnología, tenía un problema recurrente cada mañana: levantarse temprano. La falta de motivación y las largas noches frente al ordenador no le ayudaban. Para colmo, el profesor Apris, conocido como el Barbas de Chivo por su espesa barba y carácter severo, le había suspendido en cultura clásica. Ese suspenso le costó el campamento de verano, un plan que llevaba meses esperando. Ante este panorama, sus padres decidieron organizar unas vacaciones inesperadas en una casa rural en La Rioja. Para Iker, aquello sonaba más a un castigo que a unas vacaciones. El caserón era antiguo, de paredes de piedra y vigas de madera, donde lo recibió Maika, la anfitriona del lugar. Allí conoció a los hijos, Sara y Aleix, en el desván donde le tocó dormir. La primera noche, reunidos, extraños ruidos despertaron a Iker. Era como si las paredes susurraban. Junto a Alec y Sara decidió investigar, descubriendo rumores sobre un baile emparedado en la bodega del caserón. Aunque Sara se burlaba de la historia, no se alejaba demasiado del grupo. Movidos por la curiosidad, se aventuraron a una exploración en la bodega. Alec llevó a Iker hasta una pared ennegrecida, supuestamente el lugar donde estaba enterrado el fraile. Aunque parecía solo una leyenda, algo en el ambiente despertó un escalofrío en Iker, como si aquel lugar escondiera secretos antiguos. Pero la mayor sorpresa llegó durante el desayuno, con un encuentro inesperado. El profesor Apris, el Barbas de Chivo, apareció en la casa. Iker se quedó de piedra. Aleik le explicó que el profesor pasaba los veranos en el priorato, un lugar cercano al caserón, y que rara vez se mezclaba con los locales. Así es como Toti Martínez de Lecea nos permite viajar en el tiempo, descubrir historias ocultas y reflexionar sobre la memoria de los pueblos, un verdadero legado literario que sigue cautivando a lectores de todas las edades. Preguntas que respuesta, los tres decidieron emprender una investigación nocturna. Se colaron en la habitación de Rosalía, una anciana que vivía en el priorato. Entre baúles polvorientos encontraron una fotografía antigua que revelaba una conexión oculta entre el priorato, el caserón y los habitantes del pueblo. La aventura apenas comenzaba y los misterios del verano que Iker nunca imaginó estaban por develarse. Secreto del priorato. El priorato guardaba un misterio que parecía susurrar entre sus muros antiguos. Iker, Sara y Alexei, guiados por la curiosidad y un anhelo de aventura, descubrieron un espacio oculto tras unos ladrillos gastados por el tiempo. Entre el polvo y las sombras hallaron un pequeño cofre cerrado con un candado oxidado. Iker, mostrando la llave que llevaba Sara en su collar, le insta a usarla, quien al insertarla el candado se dio y el cofre se abrió. Dentro, el pasado cobraba vida: fotografías en blanco y negro, cartas amarillentas y nombres que conocían muy bien: Loida, don Ismael, Rosalía y Osvaldo. Un escalofrío recorrió sus cuerpos. Aquel hallazgo no debía ser descubierto, así que decidieron ocultarlo, sellando de nuevo el muro y guardando silencio. La curiosidad, sin embargo, es un impulso difícil de frenar. Sus pasos lo llevaron a la casa de Livia Escomi, donde desde lo alto de una higuera observaron una escena inquietante. Lidia entregó fotografías al pintor mientras conversaba con don Ismael. Entre susurros escucharon frases que parecían una confesión: hicimos lo que era preciso y ella tuvo lo que merecía. Los chicos se miraron aterrados, convencidos de haber descubierto un secreto oscuro. La promesa de silencio no duró mucho. Movidos por el misterio, decidieron infiltrarse en la casa del pintor. Iker entró mientras Alexei vigilaba, pero la aventura terminó en tragedia. Iker cayó al escapar, lastimándose las piernas. En el hospital, solo y traicionado por la distancia de sus amigos, tuvo tiempo para reflexionar.
Fue entonces cuando la verdad se reveló. Rosalía no había sido asesinada, sino que murió de un cáncer terminal. Las conversaciones que habían escuchado no eran confesiones, sino lamentos por su pérdida. Aquel misterio del priorato que imaginaron, lleno de conspiraciones, no era más que un eco de tristeza y nostalgia. Desilusionado, pero más sabio, Iker dejó atrás su novela detectivesca, entendiendo que el priorato guardaba historias, pero no